Que tengan todos muy buenos días. Gracia y paz sean multiplicadas siempre en vuestros corazones. Que la palabra de Dios siga fluyendo enormemente en todo vuestro ser. Hoy estaremos con el capítulo 19, siguiendo esta temática de degradación. Nada diferente a lo que se está viendo hoy en día. Las consecuencias de dejar al Señor. Las consecuencias de no someterse, de hacer lo que uno piensa que es correcto y no es. Dice la Biblia, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Bueno, estaba viendo que en la mayoría de traducciones no aparece esta palabra infiel, sino que se enojó. En la traducción viviente dice aquí en el verso 2, pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre. Igual que en la traducción actual, un día ella se enojó con él y regresó a su casa. Lo dice también la Dios habla hoy, pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre después de estar ella 4 meses allí. Es decir, que, bueno, en la traducción textual dice, pero su concubina cometió adulterio contra él y lo abandonó y se fue a casa de su padre. De todas maneras, hay una traducción allí bastante oscura y no hay una definición exacta si le fue infiel o fue simplemente por enojo. Dice aquí en el verso 3 que el marido se levantó a hablarle amorosamente, a reconvenirle que ella volviera a casa, cosa que logró. Su padre hizo todos los medios como para que él se quedara unos días allí, pero terminó él en el verso 10 de llevársela. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta el enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Imagínense, esta ciudad que todavía no estaba posesionada por el pueblo de Israel, sino que la tenían los jebuseos. Y estando ya junto a Jebús, recordemos que el nombre inicial de Jerusalén es Jebús. Y sigue diciendo aquí, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo al criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaad. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabá y en Ramá. Dice, pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Dice que un anciano pasó por ahí. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y les dijo, ¿a dónde vas y a dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad todo quede solamente a mi cargo. Era una costumbre que aquel que hospedaba, las personas quedaban bajo la responsabilidad del hospedador. Y dice aquí, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, que eran hombres perversos, se podrán imaginar
que hasta en ese tiempo la perversidad era muy acentuada. Rodearon la casa, golpearon la puerta, hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca a esos hombres que han entrado en tu casa para que los conozcamos o para tener relaciones sexuales. Un cuadro muy parecido a los de Sodoma y Gomorra, cuando Lot hospedó ángeles, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, no os ruego que no vayan a cometer ese mal. A tal punto que estos hombres, de tanta insistencia, tomaron la concubina de aquel hombre. Dice que la abusaron con ella toda la noche hasta la mañana, y esta mujer prácticamente murió a las puertas, en manos sobre el umbral, dice aquí el verso 27. Y al verla muerta, la tomó, la levantó, la puso en su asno, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel, una parte por cada tribu. Y todo el que veía aquello decía: jamás se había hecho esto ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablad. Impresionante lo que se vive con toda esta situación de degradación cuando se deja al Señor. Amigo y amiga, que tengan un excelente día. Estaremos mañana con el siguiente capítulo, estudiándolo y siguiendo adelante, ya casi terminando este libro de Jueces. Muchas bendiciones.